darles las gracias por estar presentes hoy con nosotros. Contamos con la presencia del doctor Víctor Vaca Carrasco. El doctor es médico endocrinólogo, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, investigador principal del Centro de Investigación Clínica del mismo hospital, docente de la Universidad Mayor de San Marcos y director médico del Centro de Estudios en Endocrinología y Metabolismo Endomed Perú. Doctor Vaca, buenas noches, bienvenido. Hoy el doctor nos va a hablar de alimentación, salud y diabetes. Doctor Bosa, buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias al Laboratorio Vago como patrocinador tan gentil de estas charlas educativas para los pacientes y a todos los asistentes, buenas noches, que siempre nos dan mucho ánimo con la participación que puedan tener y por la disposición a seguir educándose en problemas de salud. Podemos empezar con la charla, doctor. Bien, he puesto esta imagen que les puede dar una idea de cómo son los pilares que una buena construcción debe tener en el tiempo. Miren ustedes que se trata de una construcción de miles de años y que los pilares aún mantienen a parte de la construcción. Así también los pilares en el control de la diabetes, muy importantes, son unos cuantos, pero que pueden mantener el tratamiento y control de esta enfermedad más allá de la medicación que les pueda indicar su endocrinólogo o su médico tratante. Y estos pilares son 4 pilares fundamentales. Actividad física, avanzamos, doctor, por favor. Actividad física, comida sana. La comida sana significa saber, aprender cómo distribuir los alimentos. Siguiente, doctor. Actividad física. La actividad física no tiene que ser tan intensiva como para ir a unas olimpiadas. Tenemos que ir haciéndola progresivamente. Y más importante aún sería si lo hiciéramos con indicación médica, dependiendo de la edad de nuestro paciente. Si tenemos 20 años o 30 años, no es lo mismo que si tenemos 40, 50 y más aún si tenemos 70, 80 años. Lo ideal es que sea evaluado el paciente previamente por un médico deportólogo y si no es accesible un médico deportólogo, un cardiólogo. Previa prueba de esfuerzo, una electrocardiografía, quizás una ecocardiografía, para poder decirle al paciente, usted puede hacer este o aquel ejercicio, dar prioridad de repente primero a las actividades en casa, después recién podemos sacarlo al paciente al aire libre y con el tiempo tal vez podemos ponerlo en un entrenamiento con un entrenador personal. Pero más allá de donde hagamos la actividad física, ya sea en casa, ya sea en el parque o en un gimnasio, tiene que ser progresiva, poco a poco, aumentando los tiempos y de acuerdo a la indicación médica. Siguiente, por favor, doctor. Es importante tomar agua, hidratar al cuerpo, así como el doctor lo está haciendo en este momento. Agua antes de los alimentos, agua después de los alimentos, agua a media mañana, agua a media tarde. ¿Cuál es el problema? Que con el paso de los años, nuestra sensibilidad de demanda o nuestra percepción de la sed disminuye con el tiempo. Y eso es peligroso en nuestros pacientes de mayores edades.
pasado los 50, 60 años, nuestro cuerpo no exige tanto agua. Como una plantita puede estar puesta en una maceta, no nos va a gritar, no nos va a pedir, dame agua, échame agua. No, tenemos que echarle el agüita en el día a día, viendo cómo está nuestra plantita. Entonces, nuestro cuerpo es igual. Tenemos que darle el agua en el día, puede ser 6, 7, 8, 9 vasos, dependiendo de nuestra actividad física. Entonces, no es que todos tenemos que tomar 8, 10 vasos, 12 vasos, no. Varía con nuestra actividad, varía con nuestra edad, varía cómo funciona nuestro riñón, varía con las estaciones del año. No es lo mismo en invierno que en verano. Siguiente, doctor, por favor. Caramba, algo que no le damos mucha importancia es dormir bien. Pero no se trata de dormir bien a las 2 de la mañana ni a las 4 de la mañana. Se trata de dormir bien en la noche, temprano. Temprano se considera pues 9, 10 de la noche. Y levantarse temprano. Temprano en la mañana son 5, 6 de la mañana. Pero hay personas que por el trabajo hemos cambiado nuestros hábitos de dormir. Dormimos a las 12, 1 de la mañana y nos levantamos a las 7, 8 de la mañana. La idea es dormir lo más sano posible, dormir 6, 7, quizás 8 horas, si es factible, pero dormir entre las 10 de la noche y las 5, 6 de la mañana. No es lo mismo si yo me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 10 de la mañana y voy a estar tranquilo. No, porque las hormonas del estrés se han alterado y el control de la diabetes se hace difícil, el control de la presión, del colesterol también. Entonces, recuerden eso, dormir a sus horas. Siguiente, por favor, doctor. Bien, entonces, más allá de ese pilar fundamental de organizarse en lo que es la comida sana, la actividad física y el dormir bien, viene el otro pilar, la alimentación en orden y en raciones, en horas programadas, no a cualquier hora. No podemos desayunar a las 10 de la mañana, no podemos almorzar a las 4 de la tarde, ni estar cenando a las 10, 11 de la noche. Y los almuerzos, así como las cenas, debemos dividir nuestros platos en 3 partes. La mitad de ese plato son las verduras, la mitad. La cuarta parte, una buena presa. Y la otra cuarta parte son los carbohidratos que comúnmente llamamos harinas. Si en una etapa de nuestro programa de alimentación no podemos controlar la ansiedad por comer, tranquilamente podemos duplicar nuestra ración de verduras y también podemos duplicar nuestra ración de presa. O sea, estamos hablando de las proteínas, pero no es recomendable duplicar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque sobre todo si tenemos diabetes, es la fuente que después va a dar lugar a incremento de la glucosa y vamos a tener la diabetes mal controlada. Siguiente, por favor, doctor. Lo mismo en la cena, es muy similar al almuerzo. No se trata de no cenar. Hay que comer sano, siempre nuestra verdura, nuestra presa, y en la noche tranquilamente podemos suprimir la ración de carbohidratos, pero reemplazarlo por una fruta y que luego vamos a detallar. Las frutas son muy importantes. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la comida sana?
Les estoy diciendo que debemos respetar horarios de alimentación. No significa dejar de comer. Comer sano no es hacer ayunas. Y más aún si tenemos alguna enfermedad como la diabetes, la presión alta, las elevaciones del colesterol. No es pasar hambre. ¿Por qué? Porque eso hace daño, inflama a nuestro hígado. En el tiempo hacemos el famoso hígado graso. Entonces no se trata de estar a pan y agua o a matecitos. No. Significa comer bien y comer en horarios y en raciones. Siguiente. Comer verduras. ¿Será comer sano? Claro que sí, comer verduras. A veces tenemos dificultades con las verduras crudas, porque nos puede producir gases en algunas personas, en otras no. Pero ya sea verduras crudas o verduras sancochadas, debemos consumir con regularidad, tanto en el almuerzo como en la cena. Siguiente, por favor. Y miren, qué fácil puede ser dividir una ración de un plato en una ración adicional de lo que habíamos dividido en tres, hacer una división más. Tenemos una buena presa en la parte de la base, una buena ración de verduras, su ración de carbohidratos y la ración de fruta, ¿no? Fruta con el desayuno, fruta con el almuerzo y fruta con la cena. No se olviden, esto estamos comparando con un plato. No se trata de comer 2 platos ni 3 platos. La ración debe entrar en un plato normal. Siguiente, por favor. Y recuerden, las frutas con desayuno pueden ser 1 o 2 raciones, siendo benevolentes. La ración debe entrar en la palma de la mano. Con el almuerzo, una ración, ya sea antes o después. Si lo comemos antes, a veces nos ayuda a ocupar un volumen en nuestro estómago y nos ayuda a comer un poco menos, lo cual nos va a ayudar a mantener un peso saludable. Y con la cena, también una ración. Puede ser antes o puede ser después. Ustedes tienen que ir aprendiendo a calcular el volumen del estómago para ir calculando mejor las raciones. Siguiente, doctor. Muy importante, más de lo que pensamos y contra todo lo que hacemos. Comer despacio, darse su tiempo. Pero ¿qué pasa en estos últimos siglos? Cada vez comemos más a prisa. Desde la revolución industrial ha aumentado la velocidad con la cual ingerimos nuestros alimentos, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que cumplir turnos, porque el transporte nos es problemático, ¿no? Cada ración de alimentos debemos comer en un tiempo apropiado, 20, 30, 40 minutos, depende de cada persona también, pero no comer en 5 minutos, no almorzar en 5 minutos, ni desayunar en 5 minutos. Eso es dañino porque generalmente estamos consumiendo alimentos procesados y eso favorece el incremento de la glucosa y la inflamación del hígado. Siguiente, por favor. Y podemos comer grasas, doctor. Me gustan las grasas. Claro que sí, podemos comer grasas, pero grasas sanas, grasas no procesadas, como la palta, la aceituna, el aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, el aceite de canola. Son saludables. Y cuanto menos lo procesemos, mejor. Si lo picamos, es mejor. Mejor que si lo hacemos puré. Si no le agregamos otras cosas, saborizantes. Cuanto más natural, mejor.
y debe ir idealmente nuestra verdura acompañada también de una porción de grasa natural, como la palta, la aceituna, o si no tenemos aceituna, el aceite de oliva. Entonces, muy recomendable para mejorar el perfil del colesterol. Siguiente. Claro que las grasas procesadas no son recomendables. Obviamente, miren que este desayuno parece aparentemente es muy saludable, delicioso, ni qué decir, ¿no? Un clásico desayuno americano podríamos comparar. Tiene su fritura, el huevo se malogró porque lo frieron. Tiene por ahí su, ¿no?, carne de res de puerco procesado, tiene su tostada, posiblemente con un embutido también, y tiene la fruta, pero en jugo, ¿no? Su porción de leche, que a veces podemos consumir, pero este desayuno, aparentemente delicioso, es muy sobrecargado en grasas saturadas. No es recomendable. Por mucho que contenga fruta, por mucho que contenga huevo, pero no están en la forma apropiada para nuestra salud. Siguiente, por favor. ¿Y dónde va a ir esa grasa? Pues ese es el gran problema al final de una alimentación inadecuada. Todas esas grasas o esas harinas que nos excedemos van a ir a aumentar la grasa visceral y por eso aumenta el perímetro del abdomen. Y ahí aumentan los triglicéridos, el colesterol, el hígado graso. O sea, todo tiene su consecuencia. Siguiente, por favor. Dieta, y a veces siempre nos preguntan, ¿y la dieta? Pues doctor, estoy haciendo mi dieta, estoy comiendo mis cereales, como mis cereales con mi yogur, y aún así no controlo mi glucosa, no bajo de peso. Los cereales debemos consumirlos lo más natural posible, no procesados. Cuando están industrializados, los preservantes favorecen la elevación de la insulina cuando estamos normales y tendemos a ganar peso. Y si tenemos diabetes, favorecen también la elevación de la glucosa. Los preservantes alteran el trabajo de la insulina, favorecen la resistencia a la insulina y no se va a controlar bien nuestra diabetes. Y entonces ese yogur, que en teoría es bueno, también por los preservantes no es tan recomendable. ¿Puedo comer yogur, doctor? Sí, lo más natural, si es posible, ese yogur criado en casa. Conseguir el honguito y criar el yogur en casa. Si es saludable, es mejor para darse los gustos así con más frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, tengan en cuenta los pilares fundamentales. Comida sana, hacer ejercicio, dormir bien, tomar bastante agua con regularidad. Y miren que estos pilares fundamentales, del cual no hemos hablado nada hoy día, no está el tratamiento de medicamentos, ni la insulina, ni la pastilla, que pueden ser, actualmente tenemos más de 10 tipos de insulinas, otros inyectables. En medicación de pastillas tenemos también cerca de 10, 15 tipos diferentes de medicamentos. El medicamento, como les dije al principio, es una ayuda para el control. Pero si ustedes no cumplen esos 4 pilares fundamentales, vamos a fracasar. Entonces vamos a decir, qué malo, ese doctorcito, malo había sido, no me controla mi diabetes. No, señora, no, señor. La diabetes no le va a controlar su doctorcito. El doctorcito le va a ayudar a controlar la enfermedad. No lo va a hacer él solo. Usted es el que va a controlar su diabetes con la ayuda de su doctor. Eso es muy diferente. Entonces recuerden eso y con el apoyo del doctor Bosa estoy ya no a responder vuestras inquietudes. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, vamos a dar inicio a las preguntas que nos han ido formulando nuestros participantes. Y aquí vamos. La pregunta que nos hacen es, ¿las frutas son recomendables para cenar? Pregunta número 1. Y la otra pregunta es, ¿cuál sería la hora más adecuada para cenar? Bien, muy importante la inquietud para complementar la educación. Las frutas no son una cena. Recuerden eso. En la división, la fruta ocupa la cuarta parte de una ración de una cena. La mitad siempre la ocupaba la verdura. La cuarta parte, una fuente de proteína, que puede ser una presa, y si no era una presa, pueden ser 2 claras de huevo. Una, pues, por si no tenemos 2 huevos a la mano, sancochar un huevo y comer una clara con su presa, como presa, un poco de verdura. Si no estamos acostumbrados a comer mucho en la noche, puede ser un platillo de verdura, cruda o sancochada o combinada. Y una fruta, la que ocupe como ración una porción similar a lo que es la palma de nuestra mano. Si no queremos medirle nuestra mano, lo que ocupe en un pirex de postre. Y las frutas suaves en la noche, las más suaves. Estamos hablando de frutas como la granadilla, pueden ser fresitas, un pedazo de papaya, el pepino, el durazno, el kiwi, frutas suaves para la noche. Las frutas que son más ricas en azúcares, como el plátano de isla, la naranja, la mandarina, la piña, la uva, preferentemente en la mañana. Y las frutas con moderada carga de azúcares al mediodía. Recuerden, fruta, antes recomendábamos o decíamos, come su fruta a media mañana, come su fruta a media tarde, pero ahora no se recomienda así, porque el comer varias raciones al día altera el trabajo de la insulina. Estamos constantemente molestando a la insulina. Por eso es que esas cosas, esos consejos han cambiado por las investigaciones. Ahora les decimos ya a los pacientes, procure desayunar, almorzar y cenar y no estar comiendo a cada rato. ¿Sí? Son condiciones muy especiales las que se puede estar recomendando comer en varias raciones fraccionadas, 6, 7, 8 veces al día, pero en el diabético no es recomendable, sino solo 3 raciones bien dadas, desayuno, almuerzo y cena. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y nos hacen una pregunta y nos consultan. La miel de abeja, un producto natural, ¿es recomendable la miel de abeja en un paciente diabético? La miel de abeja, la algarrobina, la chancaca, al final se transforman en nuestro organismo en glucosa. Entonces, no es recomendable. Va a transformarse en azúcar a través del hígado y va a elevar la glucosa en sangre. Es mejor no hacerlo. Es mejor utilizar algún edulcorante natural. El único recomendable quizás que disponemos en la naturaleza, el más aceptable es la stevia, y si es lo más natural posible, a través de las hojitas concentradas, hacerlas reposar en infusiones y bien concentrado podemos utilizar para los diferentes horarios de alimentación. No se recomienda ni miel, ni chancaca, ni algarrobina, ni la panela, no. Nos queda clara la recomendación que nos da. Y hay una pregunta que nos hace una de las personas que nos está viendo ahora y nos dice, ¿la fruta es recomendable en el desayuno tomarla antes de tomar un desayuno? Después.
Depende de la persona, como les había mencionado antes, ¿no? Si es una persona con un peso bastante controlado, podría ser aceptable que lo coma después. Pero en una persona con peso incrementado, podríamos sugerirle que lo coma antes porque va a ser parte de su alimentación. Y van a ver que muy comúnmente la persona que come la fruta antes ya tiene un volumen en su estómago con un alimento natural y saludable. Y si lo acompaña con un vaso de agua, como decía al principio, mejor aún. Y con su desayuno, que va a ingerir de repente un par de claras de huevo, un cuacarcito ralo con quinoa o con piña o con durazno o con manzana verde, que son muy recomendables, pero ralo, no espeso como solemos hacerlo. Entonces la fruta ya ocupa un volumen y comiendo menos quizás ni sea necesario comer un pan. O si comemos dos panes, ya no vamos a comer dos panes, sino un pan. Y el pan acompañarlo pues con su queso o con su porción de palta, pero no una palta entera tampoco. O puede ser un pedazo de queso, unos 30, 40 gramos de queso. O puede ser con aceituna, excelente. Pero van a darse cuenta que comiendo la fruta antes, las personas que son gorditas, ya sea con sobrepeso u obesidad, van a comer menos harinas también, las harinas procesadas como el pan. Gracias por su respuesta, doctor. Y hay una pregunta y nos hacen la consulta, ¿no? Es si nos dio una recomendación que lo ideal es no comer entre comidas, ¿no? Quedarnos con nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Y en el caso de un niño que tiene diabetes, por lo que comentan, ¿no? Diabetes tipo 2, no tipo 1. eh, ¿Qué hacer en esos casos o qué se le podría dar entre comidas? ¿Hay alguna recomendación? O de repente esta recomendación aplica para los adultos, ¿no? De no comer entre comidas, pero de repente en el caso de los niños no aplica. No sé si nos pueda guiar ahí un poquito. Recuerden que la alimentación sana en raciones controladas se aplica para los adultos que ya hemos terminado nuestro desarrollo. Los niños todavía están en crecimiento y desarrollo. Entonces, la idea es calcular todo su aporte calórico de acuerdo a la edad y sí, se les puede dar fraccionado de repente en 4, 5 raciones, ¿no? Ahí teniendo el cuidado de que las raciones intermedias predominantemente sean combinados, no solamente carbohidratos, sino también algo de proteínas, precisamente para cuidar su desarrollo. Entonces, dependiendo de la edad también, tenemos niños con 5 años, 4 años, 3 años que pueden tener diabetes tipo 1 y que el uso de la insulina, si no le damos las raciones, como se dice, fraccionadas, tienen riesgo de hacer hipoglicemias. Hay que estar controlándoles con más frecuencia las glucosas. Igual en los niños que están en desarrollo, así como los adolescentes también que están en su etapa del famoso estirón puberal. No podemos restringir demasiado, pero siempre exigir actividad física. Recuerden los 4 pilares fundamentales. Entonces, es importante concientizar eso, cambiar el chip en la mente de los niños de comer comida procesada, lo más natural posible. Si le vamos, no es lo mismo si le vamos a dar fruta con una porción de huevo sancochado como proteína, o si le vamos a dar con una porción de repente de verduras con sus claras de huevo, pero si les vamos a dar un pan con mermelada, es muy diferente. Vamos a favorecer el mal control de la glucosa. Si le vamos a dar los jugos de fruta, también. Mientras que si le damos la fruta para masticar,
estamos favoreciendo un mejor control y además el niño debe acostumbrarse a masticar porque la masticación comunica al centro de la satisfacción del apetito en el cerebro. Y si el niño toma un jugo, está alimentándose, pero controlando desde el estómago la saciedad. Entonces no va a tener satisfacción, va a estar pidiendo siempre más y a cada rato. Mientras que si le dejamos alimentos para masticar, su cerebro se va a satisfacer y su cerebro va a controlar al estómago. Muy importante. Gracias, doctor, por su respuesta. Y hay una pregunta que nos hacen y es, ¿cuáles son las grasas naturales que nos recomendaría consumir? ¿Qué grasas naturales y con qué frecuencia de repente podemos hacerlo? Las grasas naturales debemos comer todos los días. La grasa, les ponía en la charla, no es mala. El tipo de grasa se vuelve mala. La grasa natural procesada también se vuelve mala. Y tenemos grasas tan buenas en la naturaleza, ¿no? Empecemos con las aceitunas, ¿no? Que son mejores que comer aceite de oliva. Están naturales y sin preservantes. La palta es una fuente rica de grasas. Obviamente los pescados pues son una fuente de aceites también omega, y si son pescados de carne oscura mejor, pero ¿cómo los preparamos? Si yo voy a freír un pescado, ya lo estoy malogrando, estoy deteriorando la calidad de la grasa. Puede ser a la plancha, al vapor, al horno, cevichito, tiradito, tantas formas, sudadito, tantas formas de comer el pescado sin malograr la calidad de la grasa. Así comamos pescado todos los días, siempre va a haber una forma adecuada de no comerlo que no sea friendo, o sea, no en chicharrón, no en jalea, menos en forma de milanesas. Entonces tenemos tantas formas de comer la grasa natural que sí, tenemos que consumirla porque dan lugar a muchas hormonas. Las hormonas, la mayoría de ellas son eh, derivados de las grasas y son necesarias en nuestro organismo. Gracias, doctor. Y nos hacen una consulta y le preguntan, ¿qué tipo de fruta puede consumir un paciente diabético o prediabético? ¿Hay alguna restricción? ¿Esta fruta sí, esta fruta no? En general, les podría decir que los diabéticos pueden consumir todo tipo de frutas, exceptuando algunas. El detalle es que no estén procesadas, no estén en jugos ni extractos. Y evitar las frutas que si nosotros las presionamos, solamente vamos a obtener como una masa y no como lograr sacarles algo de agua, ¿no? Sobre todo estamos hablando de frutas como la guanábana, la chirimoya, otra fruta que no le sacamos casi nada, o en realidad no le sacamos nada de agua, es el plátano de seda. Dentro de los plátanos, por ejemplo, se recomienda comer el plátano de isla con cierta regularidad, de repente interdiario, pero no el de seda porque es más rico en azúcares simples. El sabor mismo nos lo indica. Pero ¿por qué el plátano de isla sí? Porque tiene un poco más de fibra, tiene menos azúcares simples y de hecho que necesariamente el plátano es una fruta que debemos ingerir con cierta frecuencia porque es una fuente de los complejos vitamínicos B, ¿no? Y nos ayuda con tener una alimentación balanceada. Los frutos secos también, ¿no? Son importantes, pero no comer todos los días.
2, 3 veces a la semana, y lo que entra nuevamente en la palma de la mano, no una bolsa completa que suele tener entre 250 a 300 gramos, y eso es demasiado. Doctor, y nos preguntan en relación a los frutos secos. ¿Los frutos secos se pueden comer entre comidas o se deben comer en el contexto de lo que nos ha dicho, un desayuno, un almuerzo, una cena? ¿O alguien lo puede tomar como un snack a media mañana, a media tarde? Como les había indicado antes, si los frutos secos los podemos comer de repente 1 o 2 veces a la semana, es aceptable que lo podamos comer de repente como un snack previo al almuerzo o inmediatamente después del desayuno, calculando también el aporte calórico. Los frutos secos, por ejemplo, nos permiten manejar mucho las raciones alimentarias en los niños y en los adolescentes, porque como en ellos no se puede hacer una dieta, entre comillas, dieta estricta de restricciones, nos permite darles calorías y calorías de calidad. Obviamente, en un adulto sí podemos y tenemos que ser más exigentes, y la cantidad de frutos secos que le podemos dar va a depender del aporte calórico total. Se suma, o sea, todo lo que está recibiendo en desayuno, almuerzo y cena, también tenemos que sumar el aporte calórico de las grasas, que son grasas de calidad. Grasas buenas está bien, pero suma un aporte calórico. Entonces, se puede dar, ¿no? Si va a ser 2 veces a la semana, no es lo mismo que yo le dé todos los días. Entonces, sí, pues, con una excepción, podemos darle de repente una media hora antes del almuerzo. Asimismo, también, si se lo damos así, nos va a ayudar a reducir el aporte calórico que va a recibir en ese almuerzo. Bueno, ya comiste, bueno, de hecho que se va a llenar con menos cantidad de almuerzo. Y si no ocurre, quiere decir que no estamos manejando de repente en forma adecuada las raciones de verduras. Las raciones de verduras son importantes para manejar la satisfacción del apetito. Si tiene todavía más apetito nuestro paciente o nuestro familiar, aumentémosle la porción de verduras. Y eso nos va a ayudar a decir, ah, ya estoy satisfecho, porque es muy importante ese aspecto en el manejo de nuestros pacientes. Y tenemos una pregunta y es esta consulta. Un niño, ¿no?, de 6 años con diagnóstico de diabetes MODY tipo 2 puede tomar leche de manera interdiaria, tiene que tener una dieta con ciertas restricciones, ciertas indicaciones, este tipo de paciente. Los pacientes, o sea, nuevamente estamos hablando de un niño. Las proteínas son una fuente importante de alimentación para el desarrollo de los niños. Y una fuente muy importante son los lácteos, que puede ser como tal, así como leche, puede ser como yogur o puede ser como quesos. Entonces, mientras no haya intolerancia a la lactosa, los niños deben consumir con cierta regularidad sus lácteos en diferentes formas, no siempre como leche, puede ser como queso también, ¿no? Y la cosa es, lo recomendable es que sea siempre lo más natural posible. No es necesario darle leche deslactosada a un niño si no tiene el problema de intolerancia a la lactosa. No es necesario darle leche descremada si no tiene, porque obviamente a esa edad sería excepcional, ¿no?, que tenga alteraciones del colesterol, ¿no?, salvo otras enfermedades asociadas. Entonces, la idea es dar dentro de su balance calórico, se le puede y se le debe dar los lácteos a los niños también. Muchísimas gracias. Y la pregunta que nos hace una señora es, estas recomendaciones en relación a los periodos de alimentación, desayuno, almuerzo y cena,
También aplica para los adolescentes, ya no de niños, sino en el caso de un adolescente. Bien, hay que tener en cuenta si es un adolescente que está en algún tipo de tratamiento, si es un adolescente diabético o si es un adolescente obeso o con sobrepeso, ¿no? Si es un adolescente con mucha actividad física, deportista de élite, hemos visto, ¿no?, comúnmente cómo los adolescentes que participan en las Olimpiadas comen dietas hipercalóricas que oscilan entre los 5.000, 6.000, hasta 8.000 kilocalorías por día, porque ellos queman bastante energía en el entrenamiento intensivo. No es lo mismo, más aún ahora en esta temporada, por la pandemia, que nuestros adolescentes hasta estudian dentro de casa, sentados frente a una computadora. El hecho de darles las comidas en varios horarios les había indicado que favorece el estado de hiperinsulinismo si es que es un niño con diabetes tipo 2, que generalmente tiene resistencia a la insulina. Hay mucha insulina y no trabaja bien. Entonces, la idea es controlar esa excesiva producción de insulina y esa resistencia, dándole precisamente para eso raciones horarias, y que por el problema de la ansiedad, si es que tenemos ese inconveniente, se puede aceptar algunas entremeses o los famosos raciones fraccionadas que nos pueden acompañar siempre, no necesariamente solo de fruta, que pueden ser, ¿no?, verduras con proteínas también, pero el detalle es que algo importantísimo para los adolescentes es el pilar que debemos fortalecer ahí, es la actividad física en los adolescentes. Fundamental para reducir ese problema de la resistencia a la insulina. Si yo le voy a dar más comida, ¿no?, el muchacho o el adolescente tiene que hacer más actividad física para que pueda quemar esa energía. Y hay distintas formas ahora, ¿no? Ahora hay hasta las actividades físicas que se puede hacer con los entrenadores virtuales. Los hay. Es cuestión de investigar nada más. Se puede tener las aplicaciones hasta en celulares o los Smart TVs. Ahora los videos, hay videojuegos que nos permiten incrementar la actividad física de nuestros adolescentes a través de los videojuegos. Gracias, doctor. Y hay una pregunta. Es, y es un comentario que una persona nos hace y nos dice, hay pacientes que principalmente por su oficio, ¿no?, por ejemplo, agricultores, ¿no?, también personas que viven en la sierra que tienen la costumbre de comer carbohidratos. Y es difícil restringirlo en la dieta. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones podemos dar a estas personas o cómo podrían regular su dieta, dado que tienen esta costumbre y esta cultura de comer carbohidratos como parte esencial de su dieta? Claro, eh, es muy importante esta pregunta porque nos permite hacer una aclaración y también cómo la migración ha cambiado el aspecto epidemiológico de la diabetes en nuestro país. El campesino en el Ande o en la persona nativa de la selva come bastante carbohidrato, es cierto, pero hace mucha más actividad física que nosotros en la ciudad, que el citadino. Y entonces, en realidad no es tanto así que coma demasiado, sino generalmente comen de acuerdo a su requerimiento. Otra cosa es que muchos campesinos, entre comillas, o a veces ya los hijos de los campesinos que se han vuelto trabajadores sedentarios, que se han vuelto oficinistas, pero siguen comiendo lo mismo
que de costumbre, que empezaron a comer con mamá y que con la esposa que también es de la zona, pues tenemos los mismos hábitos alimentarios, comer bastante carbohidrato y que nos hemos vuelto sedentarios. El detalle es que de la ración es recomendable aplicar la alimentación de raciones para todos en general. La excepción es la actividad física. Si hacemos más actividad física, si somos campesinos, si hacemos mucha actividad física, obviamente nos permite quemar energía. Si vamos a la chacra desde temprano y estamos ahí quemando energías, obviamente tenemos que consumir más aporte calórico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la migración debido al terrorismo? Nuestros campesinos migraron a las ciudades y como no había alimentos económicos, terminaron comiendo galleta y tomando gaseosas, comiendo más pan. Se volvieron sedentarios porque ya no había chacra que cultivar. Y la mayoría de ellos, ¿no?, en la ciudad han desarrollado el famoso síndrome metabólico, es decir, diabetes. Empezamos con el incremento de peso, obviamente, ¿no? Sobrepeso u obesidad, después las dislipidemias, la hipertensión arterial y finalmente, como la punta del iceberg, la diabetes, ¿no? Entonces, independientemente de dónde estemos, la idea es aprender a seleccionar, ya seamos que estemos en la costa, en la sierra, en la selva, seleccionar los alimentos más saludables de nuestra región y consumirlos siempre en raciones, balanceando el aporte de carbohidratos, proteínas y fibra a través de las verduras. Es difícil, sí, sobre todo por estaciones en la sierra, conseguir las verduras, pero ha mejorado bastante con la participación del gobierno, tanto el gobierno nacional como de los gobiernos regionales y de las municipalidades, con la enseñanza en la instalación de los famosos biohuertos. Les diré que hay muchas familias que en la sierra, como organización comunal y también como iniciativa familiar, muchos de ellos tienen biohuertos ahora y eso les ha permitido no solamente tener una mejor alimentación, que en el tiempo ha ido mejorando, pero también comercializar este tipo de productos, ¿no? Ojalá en el tiempo se incremente o se fomente más esta posibilidad. Gracias, doctor, por el comentario. Nos quedó muy claro lo que nos comenta. Y hay una pregunta y nos dicen, un paciente que está tomando metformina, ¿tiene que tomar algún tipo de suplemento vitamínico? Y la metformina en general es el tratamiento más utilizado para la diabetes. Tanto por ser un medicamento bastante noble, diría yo, como también por el costo. Es bastante accesible y por ahora quizás uno de los medicamentos, como diríamos, gold estándar para nosotros, ¿no?, como base del tratamiento. El uso prolongado disminuye la absorción del complejo vitamínico B, particularmente de la cianocobalamina, y que va a dar lugar posiblemente a déficit en los niveles de vitamina B12 en los controles. La idea es suplementar los alimentos que tengan más, ¿no?, complejo B, ¿no?, entre ellos las frutas, las verduras, las carnes, ¿no?, como la carne de pescado, carne roja de vez en cuando no es mala, ¿no?, aparte de ser un aporte de hierro, también nos da el complejo B, en guisos, obviamente no en frituras, y definitivamente, cada cierto tiempo sí, deberíamos suplementar la vitamina D, pero la idea es dar la suplementación generalmente de los micronutrientes o vitaminas que estén en deficiencia. Tampoco es recomendable dar los combos de vitaminas. No. Identificar, ¿no?, medir la vitamina en déficit y darle el aporte. Sí, es muy recomendable.
Gracias, doctor. Y nos hace una pregunta, y es, eh, una persona, por ahí un paciente nos comenta, ¿no? Que le han dado la indicación que lo ideal es desayuno, almuerzo y obviar la cena. El paciente tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? Y esa es la recomendación que le han dado. ¿En algún contexto se podría indicar eso o lo ideal es que el paciente siempre tenga sus 3 comidas al día? Mm, La idea es que debemos hacer funcionar a nuestro organismo con un aporte calórico, y si comparamos, nuestro organismo es como una máquina y requiere el aporte de combustible, salvo excepciones, ¿no? Donde pueda haber problemas como la famosa gastroparesia, por ejemplo, en una de cuyas variaciones el intestino y el estómago y el intestino pueden funcionar lento y puede haber complicaciones digestivas en la noche. Entonces, en esos casos sí puede recomendarse de repente un desayuno y un almuerzo y no la cena, pero generalmente sí se puede recomendar un suplemento en vez de la cena, porque hay pacientes que tienen gastroparesia y hasta las verduras les sientan mal, las frutas crudas les sientan mal, se llenan de gases. Entonces, ¿por qué dar las raciones en forma horaria y con raciones casi fijas? Porque cuando no damos aporte calórico a nuestro organismo, el hígado fuerza conseguir energía de otra fuente y lo hace generalmente del tejido muscular. Y para la próxima ingesta, nuestro organismo absorbe la energía y no la repone a esa masa muscular perdida, sino la repone como tejido graso. Y el no reponer el tejido muscular en el tiempo nos va a llevar a disminución de las fuerzas, envejecimiento de la masa muscular, aumento del abdomen y generación del famoso nuevamente hígado graso. Entonces, la idea es ordenarse, pero hay excepciones sí, pero tener en cuenta que eso tiene que ser explicado al paciente. ¿Por qué y cuándo se puede hacer de repente disminuir o suprimir alguna de las raciones, pero siempre dándole algún otro tipo de aporte calórico? Tenemos una consulta, doctor, y nos hacen la pregunta. Un paciente con resistencia a la insulina, joven, niño, de repente adulto, ¿tiene riesgo de desarrollar diabetes en el tiempo? Bien, es como para compararles, ¿no? Si tenemos una sartén en la cual freímos papas, cuanto más papas pongamos, más aceite vamos a usar. Y si freímos papas todos los días, nuestra botella de aceite posiblemente nos va a durar una semana. Lo mismo pasa con la insulina en nuestro organismo. Nuestro páncreas es el órgano donde se reserva, ahí está la reserva de células productoras de insulina. En el caso de la resistencia a la insulina, hay un proceso en el cual se inflama el páncreas y a más exigencia de la liberación de insulina, si nosotros vamos a seguir comiendo más, porque la insulinoresistencia lleva a lo que es el hiperinsulinismo en la fase de la prediabetes, y eso hace elevar factores dañinos para la célula productora de insulina, que es la célula beta. Poco a poco esas células se intoxican, se van dañando y se van muriendo. Y de lo que inicialmente había buena cantidad, de repente 1000 o supongamos 1 millón de células, después de 5 años o de ese problema de resistencia, ya no van a ser 1 millón, van a ser 500.000 o 200.000. Y
los estudios nos han demostrado que cuando hay un 50% de la masa de células productoras de insulina, ahí empieza la diabetes. Entonces, es cuestión de tiempo. La insulinoresistencia, con el paso del tiempo, dependiendo cómo cambiemos los hábitos, en el tiempo, tarde o temprano, si no cambiamos el hábito alimentario, si no cambiamos a hacer actividad física, nos va a llevar a la diabetes. Con esta pregunta cerramos nuestra charla del día de hoy y es, ¿qué cantidad de kilocalorías debería consumir una persona con diabetes y de repente no sin diabetes, si es que hay alguna diferencia? Con diabetes, sin diabetes, depende del peso que tenga nuestro paciente. Si queremos mantener un peso y hacemos bastante actividad física y no tenemos diabetes, podemos requerir entre 40 a 50 kilocalorías por kilo de peso que tengamos. Si pesamos unos 70 kilos, ¿no? Quizás vamos a necesitar y tengamos un requerimiento de unas 40 kilocalorías, pues posiblemente vamos a requerir por lo menos unas 2.500 kilocalorías, ¿no? Si hacemos actividad física. Si somos sedentarios y queremos mantener el peso, posiblemente va a ser suficiente con comer unas 30 kilocalorías por kilo por día, oscilando alrededor de las 2.000 kilocalorías. Pero si somos totalmente sedentarios, que no caminamos ni para ir al mercado, estamos haciendo trabajo en casa, más aún por la pandemia, puede bastar con unas 25 kilocalorías por kilo por día, entre 1.500 y 1.700. Entonces, kilocalorías divididas en 3 raciones. Y cuando ya estamos con sobrepeso, más aún con obesidad, puede requerirse entre unas 20 kilocalorías por kilo por día. Y si pesamos 100 kilos, pues imagínense. Entonces, también no es que pesa 100 kilos y debemos darle 2.000 kilocalorías, por el hecho de darle 20 kilocalorías por kilo por día. La idea es que ese aporte calórico debe ser calculado en relación al peso magro ideal. Si una persona está con obesidad y pesa 120 kilos, tengo que calcular su peso magro ideal, que puede ser realmente unos 70 kilos, 80 kilos, dependiendo de su talla. Entonces, posiblemente voy a tener que darle unas 1.400, 1.600 kilocalorías. Ahora, también si tenemos un paciente que está acostumbrado de repente a comer 2.000, 3.000 kilocalorías y es sedentario, la idea es cambiar el estilo de vida progresivamente, ir bajando las raciones, ¿no? Reemplazando el aporte de volúmenes con comida sana, sobre todo verduras, frutas enteras, más proteínas, menos harinas y evitando frituras, bajando la cantidad de aporte de azúcares si es que el paciente es gordito y no tiene diabetes. Pero si tiene diabetes, obviamente ya nada de azúcares, nada de frituras. Entonces, todo depende del contexto del paciente, ¿no? Si es, y por eso que la evaluación debe ser también complementaria, multidisciplinaria, entre el médico, endocrinólogo, a veces con participación no solo del nutricionista, sino también del cardiólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos a indicar actividad física y tiene que haber una evaluación previa para la intensidad del ejercicio, los horarios del ejercicio, si tiene que tomar algún antihipertensivo, si usa algún medicamento también para la presión, ¿no? Entonces, la idea es que la evaluación debe ser holística, decimos nosotros, porque debe evaluarse en un aspecto global al paciente, no solamente un aspecto, no solamente el peso nada más, o no solamente la diabetes nada más, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Vaca. En verdad, ha sido muy didáctica su presentación. Me ha respondido todas las consultas y la gran mayoría de las personas que nos han visto el día de hoy
Y más bien, antes de dar por culminada la actividad del día de hoy, no sé si tuviera unas últimas palabras o recomendaciones a todas aquellas personas que nos están viendo ahora. Darles las gracias a todos por haber tenido la paciencia para escucharnos. Siempre les digo yo a mis pacientes que el conocimiento es importante, pero es más importante aún compartir el conocimiento. Lo poco que hayan aprendido ustedes y que les haya podido compartir yo, compártanlo ustedes con vuestros amigos y familiares. No se lo queden, porque el conocimiento que se guarda no sirve. Entonces, lo mejor que se puede hacer es compartir el conocimiento. Los felicito, les agradezco por su interés y muchas gracias al doctor Bosa y al laboratorio Bagó por preocuparse también por la educación de nuestros pacientes, que es el aspecto más fundamental en los tiempos que vivimos. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, muchísimas gracias. Y más bien a todos los presentes, hacerles presente que esta charla está siendo grabada para que la puedan ver nuevamente, puedan volver a escuchar al doctor Vaca si les quedó alguna duda. Y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias, doctor Vaca. Un fuerte abrazo, muy agradecido y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a todos.